Bueno, otro tema que también tocamos en el programa, que tocó Marisa principalmente, inclusive salió una viuda de un trabajador de los subtes, ¿no? Que murió por estar en contacto con el asbesto, con un relato muy crudo, dramático, y bueno, que su voz no se escucha en los grandes medios. Y bueno, había quedado una pregunta pendiente, ¿no, Marisa? Sí, así es. Como vos decís, Gustavo, tocamos el tema varias veces, un tema que preocupa a los trabajadores del subte, el tema de la contaminación del asbesto. Y nos quedó pendiente, después que hablamos con Carolina Castellano, que era viuda claro, de Jorge Pachi, que trabajaba en Talleres Rancagua y murió a causa del mineral cancerígeno, nos quedó pendiente saber, y muchos oyentes nos preguntaron, ¿qué pasa con los pasajeros? Claro, los que viajan. ¿Qué nivel de exposición tienen a Claro, los que viajamos, esto, ¿no? porque ella nos comentaba que se había descubierto que en los ventiladores queda mucho de este mineral. Y bueno, entonces para poder evacuar esta duda que tenían los oyentes y que teníamos nosotros mismos, nos conectamos con la doctora Lilian Capone. Ella es neumonóloga ocupacional y secretaria de Salud Laboral de CTA. Doctora, ¿está ahí en línea? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, es una preocupación, ¿no? Esto del asbesto, además de para los trabajadores fundamentalmente, también los pasajeros, que quisiéramos como saber qué pasa con ellos. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por tomar el tema, porque Gracias. Es un tema que está absolutamente y voluntariamente opacado. Sí, claro. Es así. Y que trasladan, como se ha visto de un periodista en la televisión, Ay, sí. dice que es zaraza, que no existe, que es mentira, que justo ahora... Sí, Luis Novarecio, fue la verdad que lamentable. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo siempre digo que no son periodistas, sino que son empleados, digamos, del poder, ¿no? Tal cual. Realmente Y ese tipo de comentarios es otra cosa. Exactamente. Sí, porque alguien que tiene tanta audiencia y decir semejante barbaridad, yo no podía creer que dijera una cosa así para defender a quien la pauta. Sí. Defender a quien le paga. Tal cual, porque hay vidas en juego. Al poder, obviamente. Porque es muy sencillo. Si ustedes ponen amianto o asbesto en Google, inmediatamente van a leer que es uno de los primeros cancerígenos determinados del instituto, en la Agencia de Investigación de Riesgos de Cáncer, la IARC, que hace muchísimos años está trabajando sobre esto, y que no es fácil determinar un cancerígeno, no es una cosa de un día para otro, sino que tiene que haber muchos estudios y mucha evidencia científica para decir que el amianto, en este caso, está en el grupo 1 de esta Agencia de Investigación de Cáncer. Quiere decir que no hay duda que el amianto trae cáncer. Ahora, ¿trae cáncer a todos? De ninguna manera. ¿Enferma a todos? De ninguna manera. Ahora, es un cancerígeno. Claro. O sea, que una cosa no puede poner sombras sobre el otro. Claro. La pregunta de ustedes es concreta y que nos hacemos todos los que utilizamos el subte. Sí. El riesgo de enfermedad está en relación a la cantidad de amianto, en este caso, y el tiempo de exposición. Claro. Cuando nosotros hablamos de cantidad de amianto, una cosa fue los trabajadores que estuvieron puliendo amianto durante 20 años y nadie les dijo nada. ¿Está? Sí. Otra cosa es cuando los trabajadores, esto doy fe porque yo trabajo en un consultorio, o trabajaba ahora no por edad, en un consultorio de patología ocupacional respiratoria dependiente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y ahí comenzamos a ver a trabajadores con inflamación pleural. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente supimos, desde el conocimiento médico, que donde hay inflamación pleural, hay enfermedad pleural causada, puede ser por infecciones traumáticas o químicas, mineralógicas, como en este caso. Al preguntarle al paciente en qué trabaja en subte, trabaja en freno, trabaja en conducción del tren, de información, en los talleres. Bueno, evidentemente había una relación. Y ahí es cuando yo me pongo en contacto, obviamente, veo que ya desde hacía mucho tiempo el sindicato estaba dando cuenta que había una sustancia cancerígena, que les avisaron desde Madrid, porque estas formaciones las compraron en Madrid. Pero aparte, en los talleres había amianto, porque reparaban los frenos y reparaban, creo que se llama sacachispas. Me sale sacachispas, pero no sé. No, apaga chispas. Yo digo sacachispas, pero es apaga chispas. Se me nota la edad.
Entonces, una persona que está expuesta directamente, obviamente la posibilidad de tener una enfermedad es mucho más alta que un pasajero, obviamente. Claro. Cuando muchos dicen, los pasajeros no tienen problema porque hay amianto en todos lados, yo diría, con el grado de contaminación ambiental que hay en la ciudad de Buenos Aires, todos estamos expuestos a todo, no es que no tienen problema porque está en todos lados. Minimizan el riesgo, ¿no es cierto?, para ocultar la exposición. Tal cual, sí. No hay evidencia científica que aquellos que no usan directamente estas sustancias tienen más riesgos de enfermar. Pero tampoco en nuestro país, hasta el momento, hay vigilancia epidemiológica de la población a diferentes cuestiones. Porque si vos me preguntás, yo en este momento estoy muy preocupada por la contaminación de agrotóxicos, que invaden absolutamente todo lo que ustedes quieran ver, y que hay un avance hasta ginecológico por la utilización de unas cuestiones femeninas contaminadas con agrotóxicos, la comida, la leche, los huevos, etcétera, etcétera. No estoy hablando de la inflación, estoy hablando de la contaminación química. Por lo tanto, no podemos minimizar la exposición a amianto. Hay indicios que contra los pasajeros, los que utilizamos las formaciones, estemos expuestos mayormente a las fibras de amianto. Bueno, fibras de amianto va a haber, porque hay, en la medida que no se retiren, por eso esto es una lucha de los gremios, para retirar, ya han retirado creo que 90 toneladas de amianto, a ver, no es joroba, 90 toneladas, y falta otro tanto, pero ¿qué pasa? Cuando los trabajadores se organizan y exigen, inmediatamente la empresa, es más, yo escuché a una gerente, no sé qué cargo tiene, pero vi que era gerenta, diciendo que esto era una pavada, que esto no es así, que minimizando. Entonces, acá hay dos cuestiones. Es antiético. A ver, el riesgo que se oculta es un riesgo doblemente complicado para el empleador que lo genera. Entonces, en vez de sentarse en las comunas, con grupos de vecinos, con los trabajadores, para generar un plan de trabajo, de información y demás, lo oculta. Y esto es como un queso brugal, yo siempre digo lo mismo. Las cosas que no salen por su lugar donde tienen que salir, comienzan a generar edificios y salen de cualquier manera. Por eso los felicito a ustedes. No me estoy yendo por las ramas de la salud de los usuarios. Estoy diciendo que obviamente un trabajador en un taller expuesto, el que limpia vías, el que conduce, etcétera, etcétera, tiene una exposición de diferentes grados. Estoy diciendo que los usuarios también tenemos exposición. Yo preguntaría si, por ejemplo, todavía la mayoría de nuestros vehículos tienen, colectivos y demás, tienen cintas de freno de amianto. Eso lo vemos nosotros en el consultorio. Y bueno, hay exposición, todos están expuestos. Entonces, no es lo mismo, ni como digo yo, ni calvo ni con dos pelucas. Lo que sí digo, que esto tiene que estar en la agenda de la salud pública. Seguramente. Esto tiene que estar tanto en Nación como en Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que tener un plan. Cuando uno habla de salud integral, habla también de la contaminación. Habla también de la salud de los trabajadores. Y los trabajadores, doctora, quería preguntar, ¿hay un registro, no? O sea, ¿se los está estudiando los que están actualmente trabajando en el subte? Para mucho tiempo, porque acá hay otro tema, que nuestro sistema de riesgo de trabajo está privatizado. Hay empresas con fines de lucro. Y cuando uno tiene fines de lucro, obviamente la salud no importa. Esto se ve en todos lados, en las prepagas, excepto en las obras sociales sindicales, en la salud pública, todo el resto va atrás del dinero. Mejor, peor, te atenderán mejor, tendrán mejor equipo. Y hago un paréntesis, las obras sociales, las prepagas que están aumentando todos los meses, ¿y aumentan los trabajadores de la salud todos los meses? Y no, de ninguna manera. Volviendo a esto, cuando piden a la Universidad de Buenos Aires un experto, me designan como experta, con otros colegas también como expertos, especialmente el prestador, la aseguradora de riesgo del trabajo, que en este caso, esta aseguradora en este caso está trabajando bastante bien, y se hace un equipo de auditoría donde todas las semanas tenemos todas las radiografías de los trabajadores del subterráneo perímetro. Hace 3 años que se hace. Hace 3 años. Estamos por la segunda vuelta, una vigilancia sostenida
continua y con mucha seriedad. Acá no hay política partidaria. Claro, tal cual. Sí, yo he visto testimonios de o hay o no hay. O hay o no hay. Vi testimonios de algunos de Agujerito, tenés información o no tenés nada, o sea. Claro. Y eso, somos varias miradas. Claro. Hay jefes de servicio, hay jefes de radiología, hay un colega representando a la empresa, ahora hay otra colega. Claro. Doctora, buen día, Gustavo es mi nombre. Entonces, yo interpreto que usted dice que los pasajeros tenemos un nivel de exposición al asbesto, pero no hay evidencia científica para saber si ese nivel de exposición nos puede enfermar, ¿no? ¿Sería así? Sí, lo que sí es que la exposición es mucho menor. A ver, no es lo mismo un trabajador que un usuario. Claro, sí, la diferencia es enorme. Ahora, y también es cierto el tiempo de exposición. Claro. No es lo mismo estar. Por eso están, y me parece muy bueno, Gustavo, ya que me preguntás, me das pie para decir, están pidiendo trabajar menos horas, porque cuanto menos horas estás, menos exposición tenés. Cuanto más exposición tenés, más probabilidad de enfermar. Sí. Y cuando todo este colectivo de personas ya han estado contaminados, cuanto vas reduciendo la inhalación hasta eliminar el riesgo, la probabilidad de enfermar disminuye de una forma muy importante. Por eso es muy importante apoyar también, a todos nos joroba que el subte pare, pero también es cierto que es la única forma de poder hablar y poner a gente este problema de contaminación de la ciudad de Buenos Aires que no lo nombran, no lo tienen en su haber. Tendría que haber protocolos sanitarios en los hospitales para ver este tema. De hecho, no lo saben y no es problema de los médicos, obvio. No, obviamente. De hecho, si haciendo estos paros rotativos que hacen de solamente 2 horas, les han descontado eso es un horror. El sueldo, y bueno, por eso estamos ante un paro total, parece que puede ser el lunes, pero si así todo, los medios se encargan de, como está teniendo bastante repercusión, se encargan de los Luis Novarecio decir que esto es mentira, que es una zaraza. Entonces, entiendo que claro, es difícil la lucha, ¿no?, de los trabajadores cuando está en juego la vida de ellos. Totalmente. Yo he escuchado a muchos... Hay dos, tanto en Italia como en Barcelona, Sardañola se llama, había una empresa que había sido cerrada y dejó el amianto, y hacen estudios todos los años en búsqueda de enfermedades relacionadas con el amianto a toda la población de Sardañola. Así debería ser. Lo que se ha visto es, cuanto más cerca la población de a la empresa, menor la distancia, mayor el riesgo. Por esto esto lo retomo para la primera pregunta. Los usuarios están mucho menos expuestos, no solamente es cantidad de horario, sino que yo tampoco puedo decir que dentro de los trenes hay amianto. Eso habría que ver si la empresa lo mide. Es decir, nosotros, como ciudadanos, deberíamos preguntar, ¿ustedes están midiendo? Claro, tal cual. Exactamente. Bueno, doctora Capone, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. El tema es muy interesante y bueno, hubo muchos llamados por oyente porque estaban preocupados, así que seguramente lo volveremos a tratar. Bueno, a disposición. Bueno. Quería agradecerle mucho la comunicación, doctora. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Saludos. Gracias. Bueno, ¿hay mensajes, Javier, no? Sí, respecto a este tema, ¿no? Decían, millones de gracias por llevar la palabra de la doctora para explicar sobre la contaminación del asbesto en los subtes. Mensaje para una 12 Radio. Buenos días, me encanta arrancar el sábado escuchándolos. Muy interesante tener a la doctora, preocupante el tema del asbesto y del amianto. Un tema que debería estar en la agenda de todos los canales de televisión y radio.